leyendo muchos tweets de ustedes, del público. Pero vamos con uno de nuestros invitados del día de hoy, Analía del Franco. Ella dice: la asignación universal nivela las oportunidades para el futuro de los niños. Esto nos cuenta Analía, que es socióloga y además dirige una consultora que se llama Analogías. Roberto Baradel dice: la asignación universal por hijo es una verdadera política de inclusión social que tiene como objetivo el acceso a la salud y la educación de niños y niñas. Y hay más. Diego Urbaneja, él pertenece a ustedes, al público, dice: los monotributistas están fuera del sistema de asignaciones y trabajan en relación de dependencia encubierta. El último, bajamos un poquito más, ahí está. Bueno, Roberto Baradel dice: cuando economistas neoliberales como Redrado y Melconian dicen que hay que reducir el gasto público, hablan de eliminar la asignación universal por hijo. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Sí, ya vamos a ver la importancia del Estado, inspirados en una nota de la semana pasada de Horacio Berbisky. ¿Algo para consignar sobre lo que vimos del Frenapo, Roxana? No, la verdad que digo, hay varias cuestiones para decir, pero lo que me parece importante es no olvidar la historia, ¿no? Y saber dónde estamos parados hoy en función de los procesos políticos de conflictos distributivos que se fueron saldando en nuestra historia y de luchas de conquistas de muchos, ¿no? Como también de retrocesos, que no siempre ha sido lineal. Entonces ahí me parece que hay que tener siempre presente y en el recuerdo que no siempre el avance en nuestra historia ha sido lineal en la conquista de derechos, y eso es importante al momento de defender una medida como la asignación, ¿no? Estaba retornando en ese momento, como vamos a ver a continuación, la idea de un Estado más fuerte, de la política conduciendo la economía y no la economía conduciendo la política, como había sucedido en aquellos años y como permanentemente se vuelve a pedir otra vez en este tiempo. Y verán ustedes un documento interesante: Kirchner y Carrió, un solo corazón, puede decirse, cuando ante la convocatoria a elecciones de Duhalde se presentan juntos, y verán ustedes cuánto se habla de lo que tenía que venir para la Argentina. Y vamos a ver cuáles pudieron estar en línea con aquellos pensamientos. He decidido que dentro de 4 meses, a partir de hoy, los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Y 120 días después, todos decidiremos quién nos conducirá los próximos 4 años. Los tres tienen cargos, tres realizan un trabajo trascendente. Lo que quiero saber es si de ahora en más, de acá hasta marzo, el tema central va a ser las elecciones, y para cuándo quedan los problemas de la gente. Tan preocupados estamos que la angustia cotidiana que tenemos todos los días de este irresponsable llamado a elecciones, como se hizo, de la forma que se hizo del doctor Duhalde, nos lleva a tener cada día mayores niveles de preocupación. Imagínese, lo único que falta, que ahora se nos quiera echar la culpa a nosotros de una convocatoria de elecciones que hizo el propio gobierno de acá hasta marzo. Una agonía permanente, no saber qué es lo que va a pasar al otro día, con negociaciones internacionales de por medio, con un Estado que está en cesación de pago muchas veces, con niveles de recaudación bajísimos, con niveles de atención de educación y salud realmente lamentables, sin saber cuál es el proyecto económico. Señores, el presidente dijo que él, porque estaba ocupado de la negociación internacional con los organismos internacionales, el fondo y demás, no tenía todavía un programa económico. Estamos como todos los argentinos. Un presidente que se queda hasta el 25 de mayo sin programa económico y no se lo haya anunciado a los argentinos es gravísimo. Nosotros no es que estemos preocupados por la coyuntura electoral, pero de alguna manera hay que resolver la crisis de institucionalidad. Y la única forma que hay de resolver esta crisis de institucionalidad es votando cuanto antes. El tema es quién instala la noticia. El día que Duhalde anunció las elecciones, la primera declaración mía es: por un lado pasa la historia, por el otro lado pasa la noticia. La historia nos habla de una matanza de 2 muertos, nos habla del hambre y nos habla de la impunidad a la corte. Y los diarios hablan de la elección en marzo.
Esto fue tratado de instalar durante días. En cada declaración que se me tomaba, yo decía, y pueden verificar en los diarios, no es tiempo de hablar de las elecciones, es tiempo de hablar de la represión del hambre. En consecuencia, todos debemos asumir la responsabilidad pública. En un país también se habla de lo que se pregunta. ¿Qué le responden a aquellos sectores del radicalismo o del justicialismo que dicen que, bueno, si habría una nueva convocatoria, quienes proponen esto tendrían que de una u otra manera decir yo no voy a ser candidato? Hablan de una autoproscripción. ¿Qué le responden a esos sectores? Mire. Eso dice Moro. Sí. Porque él no vuelve. Moro, no, está bien, pero es... Hay muchos allí. No, pero no vale la pena dedicarse a ellos, ¿no es cierto? El tema central acá es que evidentemente debe ser la gente la que debe saldar quién se queda y quién se va. Hay gente que dice que se vayan todos y hay otros que se quieren quedar hasta el 2080. Dejemos que el pueblo resuelva quién se queda y quién se va. Nosotros creemos que es hora que en la Argentina haya, muchas veces se habló de esto, pero que haya políticas de Estado y no siempre quieran ver debajo del agua. Hay un gesto de gente que venimos de experiencias diferentes, de historias diferentes, de frustraciones diferentes, que queremos aportar cualitativamente algo distinto para la Argentina, una nueva cultura política. Esto es lo que estamos intentando hacer con absoluta humildad. Esa nueva cultura política tenía que ver con poner la política por delante de la economía, Roxana. Sí. Y con dar vuelta a todo un proceso de un gran derrotero cultural que se fue sufriendo a lo largo de este proceso sistemático de no hablar de política en las casas, sino involucrarse con la política, que era mala palabra y la idea era que se vayan todos. Hoy por hoy vos tenés un montón de jóvenes que están despertando y hasta en las mismas materias de los colegios se empieza a debatir de esto y en la mesa de la casa, y bienvenido. Y así como un sinfín de medidas que se fueron desarrollando en los últimos tiempos que contrarrestan todo este proceso de merma sistemática de derechos, ¿no? Uno de esos debates sin dudas es el rol del Estado, que ha recuperado por lo menos un lugar muy importante, subió nuevamente al ring. Y queremos hablar del Estado. A partir de la maravillosa campaña que como siempre todos los años hace Cáritas, un gran esfuerzo sin ningún tipo de dudas, a partir de un spot publicitario como este. Este año apuntamos alto. Pobreza cero. Colecta anual de Cáritas, 8 y 9 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país. Vamos a mostrarles una placa a partir de lo que acabamos de apreciar de la campaña de Cáritas. La colecta de Cáritas recaudó el año pasado 22 millones de pesos. La Asignación Universal por Hijos y las asignaciones familiares también en el mismo periodo, hace un año, implicaban 24.273 millones de pesos. Hoy hablaba... El 62%, casi el 63% del presupuesto nacional hoy día se destina al gasto social. Por cada peso que gasta el gobierno nacional, 45 centavos son destinados a la seguridad social. 9 centavos al pago de la deuda, solamente 9 centavos al pago de la deuda. En el año 2001 el 8% del PBI se destinó al pago de los intereses de la deuda, 10.175 millones. Hoy, en el año 2013, solo el 2% del PBI se destinará al pago de la deuda. Y aquí viene algo, te invito a participar, Roxana. Sí. Roxana Mazzola, para quienes han llegado un poco más tarde, si se quedaron con el programa de La Nata o se quedaron con el partido de Boca Racing. ¿Cómo terminó Boca Racing al final? 2-0. Bueno, ganó Racing. Les digo que estamos con Roxana Mazzola, autora de este libro y disparadora de alguna forma de nuestro programa. Este es el Estado. Tomamos esa inversión de 22.000 millones y lo convertimos en este litro de esta agua coloreada para que se pueda entender mejor. Este es el Estado. El enorme esfuerzo de Cáritas, tan plausible, con todo el apoyo de los medios, con una altísima significación y acompañamiento de la población. El año pasado nos quedamos con esa cifra, a lo mejor este año se puede llegar a 30 millones o superarla, el Papa es argentino, hay una buena predisposición. Pero vean ustedes
vamos a tomar de aquí esto que es bastante más de 1 milímetro y lo vamos a ubicar aquí, para que ustedes tengan una idea. Esto es Cáritas. Esto es lo que Cáritas puede aportar al cabo de este gran esfuerzo, promocionado como una búsqueda de hambre cero. Y este es el Estado. A la Iglesia quizás convendría pedirle, esto que consigue Cáritas es más o menos lo que el Estado gasta también en pagar los sueldos de la Iglesia. Es tan insignificante frente al esfuerzo enorme del Estado, es decir, de todos nosotros también, que vale la pena considerarlo. Porque a veces, en realidad esto es mucho, con la comparación que queremos hacer, porque son 1100 veces menos lo que Cáritas y su maravilloso esfuerzo consiguen frente a lo que el Estado permanentemente da. Y no estamos tomando los valores con el 35% de aumento reciente. Esto para que tengamos más claro cómo es el Estado. A veces, cuando decimos 1100 veces más o menos, no tenemos una dimensión. Por eso lo quisimos hacer gráficamente de esta manera. En ocasiones decimos 1 millón de segundos. Para poner un ejemplo, 1 millón de segundos son 11 días, 1000 millones de segundos son 32 años. Sí, y el único modo es verlo gráficamente muchas veces a estas cuestiones porque no se las tangibiliza, no se piensa por ahí que el colegio a donde van los chicos, que el hospital a donde se está, que cualquier actividad en la que se está involucrado proviene de recursos de nuestros impuestos que el Estado está poniendo ahí y que una medida como es el caso de la asignación universal por hijo, por más que sea todo el esfuerzo que pueda destinar una organización comunitaria o la iglesia y demás, la verdad que es incomparable al rol y a la función que tiene el Estado en términos de intervención y de garantía de una equidad. Esto tiene que ver con políticas públicas, de las que lamentablemente no se habla ni se discute. Pueden haber mejores, quizás, peores, no podría decirlo, pero perdemos mucho tiempo y mucha energía en otro tipo de temas. Sí. Y este, de las políticas públicas, es el verdadero tema, porque es lo que hace cotidianamente a la felicidad o a la desgracia de los pueblos. Aquel discurso de Cavallo estaba adelantándonos 10 años de padecimientos. Sí, y sobre todo también teniendo en cuenta, digo, una discusión que levante la pelota de la discusión, ¿no? Ponerla por arriba de por ahí muchas migajas de pelea que se dan constantes y pensar en cuáles son los topes y cuáles son los máximos en derechos que queremos ir garantizando entre todos, ¿no? Sí, la Iglesia, preocupada como sinceramente debe estar por los pobres, quisiera aportar, seguramente sería necesario que confronte con todos aquellos que quieren aplicar otro tipo de políticas públicas que le dan la espalda al pueblo. La mejor manera de luchar por los pobres de la Iglesia sería apoyar determinado tipo de políticas públicas y no estar, como normalmente le sucede, del lado de las corporaciones y todos aquellos que no quieren que el Estado sea esto que es. Sí, y después también, no solo eso, sino el modo desde el cual uno desarrolla una política que tenga que ver con empoderar, porque no es solo dar migajas, digo, es empoderar. Uno no tiene que donar cuando fueron, por ejemplo, el caso de las inundaciones ahora, limpiar el ropero y donar los zapatos altos. Si estás en una época de frío, invierno y demás, claramente un taco alto o una ropa de verano no va a servir. Uno tiene que dar lo mejor que tiene y ahí me parece un ejemplo muy concreto como algunos chicos en colegios por ahí dan lo mejor que tienen ayudándole a enseñar a otros chicos en apoyo escolar, digo. Y esa reflexión tampoco es menor. Roxana, vamos a ver consecuencias de la idea de la asignación universal por hijos a partir de este nuevo paradigma, la asignación universal por hijo en la Argentina de CEDEP, que es la institución de análisis políticos en la que estás trabajando. El libro está a la venta en todos los sitios y es realmente muy, pero muy interesante. Veamos una ciudadana que habla de la asignación universal por hijos y cómo gravita en su vida.